Esta es la clase más importante del curso, ¿vale? La de tumores hepáticos. No, es un chiste, ¿no? Pero esta es una clase muy entretenida, ¿ya? Probablemente esta clase es una clase que uno puede ver en perspectiva. Yo no soy tan viejo, o me estoy haciendo viejo y no me he dado cuenta, pero sí ha significado un cambio radical. Yo les podría decir, desde que yo empecé a estudiar medicina a la actualidad, el tratamiento y el manejo de los tumores hepáticos. Hace aproximadamente 10 años, desde que yo terminé la especialidad de cirujano general, los tumores hepáticos eran curables y tratables, pero solo en ciertas partes y en ciertos centros. Y la verdad es que el tratamiento era bastante limitado. En la actualidad, los tumores hepáticos tienen un sinfín de tratamiento y un sinfín de alternativas terapéuticas que ha determinado que pacientes que antes eran considerados no curables, en la actual tengan curables con excelente sobrevida a 5 años. El hígado es un órgano complejo, es el órgano sólido más grande del cuerpo humano y tiene diferentes funciones. Es un órgano bioquímico, tiene en su esencia funciones metabólicas, funciones detoxificadoras y excretoras, y tiene funciones sintéticas. Algunas sustancias, algunas proteínas que se sintetizan solamente en el hígado. Por lo tanto, en esta batería hepática o de funcionamiento, el deterioro de la función hepática o la disminución de la masa hepática puede determinar tanto estados de enfermedad como estados de disfunción sistémica. Cuando uno evalúa un órgano que tiene una función bioquímica, pero es un órgano sólido que está situado en el aparato digestivo intraabdominal y que además es físicamente grande y está asociado anatómicamente a grandes vasos, tiene una doble irrigación arterial y venosa y un flujo sanguíneo elevado, tiene que realizar una evaluación anatómica, una evaluación funcional y, en el caso que tenga un tumor, realizar una evaluación oncológica de los pacientes. Este es un diagrama y un esquema de la anatomía hepática y del cual ustedes tienen que conocer, o ya lo conocen propiamente tal, en los cuales se ve la segmentación del hígado. En esto se ve que el hígado se divide en 8 subunidades, que de estas 8 subunidades son conocidas como subunidades porque tienen una irrigación arterial y portal independiente, un drenaje biliar independiente y además tienen un drenaje venoso sistémico independiente a través de las venas suprahepáticas, en íntimo contacto con la vena cava inferior, que es la principal vena del cuerpo humano. Cuando uno va a evaluar a un paciente con tumor hepático y con patología hepática, tiene que ver que hay algunos procesos fisiopatológicos que se dan en el tratamiento de estas enfermedades. Y esto es que si yo le voy a resecar una parte del hígado, tengo que ver qué capacidad regenerativa va a tener el hígado. Como ustedes saben, el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse en sí mismo. Vale decir, tiene la capacidad de reparar el tejido que originalmente fue extraído por el mismo tipo de tejido, no por fibrosis. Hay un tipo de fibrosis que es cuando se supera la capacidad regenerativa del hígado y que se desarrolla, pero no propiamente tal, en el número de hepatocitos, sino en el estroma del parénquima hepático. Y esto puede determinar que el hígado
desarrolle una pérdida de elasticidad y con esto un cambio morfológico que termine en etapa avanzada el desarrollo de cirrosis. Tenemos algunos procesos fisiopatológicos asociados al manejo de patología o de tumor hepático, como la falla hepática aguda. Si yo le reseco a un paciente el 80% de la masa hepática, ese paciente indudablemente va a caer en una falla hepática aguda porque va a tener una insuficiencia del hígado remanente para mantener todas las funciones que yo le dije, detoxificadora, sintética y excretora. O en algunos pacientes en los cuales hay desarrollado enfermedad crónica hepática como cirrosis y fibrosis, desarrollen un tumor y yo quiera hacer la resección de este tumor, tengo que ver si el paciente tiene qué grado de insuficiencia hepática crónica, porque si tiene un grado de insuficiencia hepática crónica avanzado, lo más probable es que ese paciente no. Este es el mecanismo por el cual los pacientes desarrollan regeneración hepática, que en realidad técnicamente no es una regeneración, porque los conductos sanguíneos y los conductos biliares no se regeneran en sí, sino que lo que se regenera es el hepatocito mismo, y en general esto es técnicamente una hiperplasia, ¿ya?, de las células, en las cuales salen de una fase sintética, como aquí pueden ver en el esquema, salen de G0, G1, pasan a una fase S, y de esa manera los pacientes, los hepatocitos se vuelven a dividir y vuelven de 1, generan 2, después de 2, 4, y así en base a un estímulo. Este estímulo está asociado a varios tipos de células que conviven en el parénquima hepático, como las células de Kupffer, las células estrelladas. Estos desarrollan ciertos estímulos paracrinos, en los cuales van a activar ciertos receptores para que se desarrolle la salida de la fase G0 a G1, y de esa manera se inicia la síntesis de DNA para poder hacer la regeneración en caso de un estímulo como la pérdida de masa hepática, o por ejemplo posterior a una falla hepática aguda por virus, en los cuales después de una necrosis masiva o una apoptosis masiva, uno tiene que aumentar el número de células hepáticas para mantener las funciones que sean la excretora, sintética y detoxificadora. Como yo les dije, esta regeneración le permite al cuerpo humano recuperar todas las funciones que han sido deterioradas en base a una pérdida aguda de masa hepática o de función hepática, ya sea en el caso por ejemplo, de un virus, de un tóxico, de un fármaco, de un hongo, o de un traumatismo, o de un infarto del hígado, perder bruscamente masa hepática. Estas funciones regeneradoras van a permitir que al haber una regeneración y un aumento de la funcionalidad, recuperar todas estas funciones que han sido deterioradas, y de esta manera poder recuperar en un plazo de tiempo el deterioro de estas funciones. El desarrollo de fibrosis hepática es un proceso que se debe conocer también al momento de evaluar a los pacientes que tengan cierta patología hepática. Hay pacientes que van a desarrollar fibrosis hepática derivada de una anoxia, que puede ser, por ejemplo, también el hígado graso, en el cual el exceso de grasa en los hepatocitos va a desarrollar una muerte celular progresiva, con el desarrollo de la esteatosis, con hepatitis, entendiendo como la muerte e inflamación de hepatocitos a lo largo del tiempo, y en estos casos el desarrollo de fibrosis y de acúmulo de fibroblastos y de depósitos de matriz extracelular en relación a esta pérdida sistemática de hepatocitos que no han tenido la capacidad de mantenerse con una capacidad regenerativa. De la misma forma, también los hepatocitos que trataron de recuperarse no van a tener las mismas características morfológicas de un hepatocito
normal, y ustedes pueden ver a mano izquierda un hepatocito normal con un ribete que aumenta la superficie de contacto con el espacio de Edicé para un mejor intercambio con el sinusoide hepático. En cambio, un hígado dañado que ha estado sometido sistemáticamente a muerte y regeneración, los hepatocitos son disfuncionales, no tienen este mismo ribete, no tienen esta capacidad de intercambio, el espacio de Edicé está mucho más engrosado, la capacidad de intercambio entre el hepatocito y el sinusoide hepático está disminuida, y esto deteriora significativamente las tres funciones esenciales: detoxificadora, sintética y excretora. Es importante también saber que en los casos de desarrollo de patología hepática y fibrosis puede haber desarrollo de hipertensión portal. Esta hipertensión portal se define como hipertensión portal clínicamente significativa cuando es mayor a 10 centímetros de agua o milímetros de mercurio. En caso de que la obstrucción esté previo al sinusoide, se habla de una hipertensión portal presinusoidal. Cuando está en el sinusoide, o cuando esta es la más frecuentemente asociada en la cirrosis, se habla de una hipertensión portal sinusoidal, y cuando está después del sinusoide, de una hipertensión portal post-sinusoidal. Esto es cómo entra en presiones normales ¿cómo se llama? La sangre venosa en el hígado, y ustedes pueden ver que por la arteriola entra a 120 milímetros de mercurio, por la vena aporta a 10, y cuando supera este valor, hablamos de una hipertensión portal clínicamente significativa. Hay hipertensión portal presinusoidal, por ejemplo, en las trombosis portales. Hay una hipertensión portal sinusoidal, por ejemplo, en la cirrosis hepática, y hay una hipertensión portal postsinusoidal, por ejemplo, en el Budd-Chiari, o la trombosis de las venas suprahepáticas. Esto puede determinar cambios morfológicos de diferente forma con el desarrollo de circulación colateral. Esto es un esquema para que ustedes recuerden cómo se puede desarrollar toda la circulación colateral a partir de una hipertensión portal, ya sea presinusoidal o sinusoidal o postsinusoidal, con el desarrollo de comunicante entre el sistema venoso infradiafragmático y el supradiafragmático a través del sistema ácido, venoso ácido, como se puede desarrollar a través del desarrollo de circulación colateral, por ejemplo, la recanalización del ligamento umbilical y el desarrollo a través de la vena mesentérica superior, inferior, el desarrollo de hemorroides, de comunicaciones a través de la vena mesentérica superior con la vena cava, a través del retroperitoneo, cómo puede haber desarrollo de circulación a través del sistema esplácnico con el renal, y el desarrollo de circulación entre el vaso y el riñón con los channels pleno-renal. Todo esto secundario a que está obstruida la vía de drenaje normal del sistema esplácnico venoso a través del hígado por el aumento de esta presión. Es importante tener en conciencia que dentro de las funciones importantes del hígado está en la excreción de sales biliares. Las sales biliares son metabolitos en los cuales tienen cierta función dentro del tracto gastrointestinal, pero lo importante que ustedes deben tener en conciencia que el pool de sales biliares es un pool mantenido. Por tanto, dentro de las funciones excretoras, cuando yo interrumpo de cierta manera el flujo y la absorción de bilis en el ilion distal, en el intestino y en el ilion distal principalmente, el circuito enterohepático se va a alterar, y esto también puede generar algún grado de disfunción hepática que también va a ser necesario de evaluar al momento de realizar una evaluación para un tumor hepático. Pero cuando hablamos de tumor hepático, tenemos que hablar de qué tipo de tumor estamos hablando, de qué situación anatómica estamos hablando, de en qué relación está, cuántos segmentos compromete y todo eso. Esta es una fotografía de un paciente nuestro de acá del hospital que tiene, ustedes pueden ver ahí, un gran tumor quístico del hígado. ¿Qué es lo primero que uno debe discriminar? ¿Qué tipo de tumor es? Y de esta manera, así como ustedes podrán entender, la celularidad del hígado es muy, muy compleja. Hay células propiamente tal, como los hepatocitos, células biliares, que son de los conductos biliares,
Hay células mesenquimáticas, que son las que forman los vasos sanguíneos que están dentro del hígado. Hay algunas células que son heterotípicas y que se generan a través de una célula totipotencial, que en el hígado hay muchas células totipotenciales que pueden generar los diferentes tipos celulares desde la organogénesis y que se mantienen en algunos casos dentro del hígado. Y hay otros tipos de células que pueden ser inflamatorias o derivadas de algún proceso inflamatorio inespecífico del hígado. Como concepto de los tumores hepáticos, el tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma. Este tiene una prevalencia de 1 al 20% de la población general, es un tumor relativamente frecuente. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Usualmente estos hemangiomas son menores a 5 centímetros y son asintomáticos. Algunos de estos hemangiomas presentan, pero esto como excepcional, receptores de estrógeno y podrían tener algún cambio morfológico derivados del, ¿cómo se llama?, de la hormona activa en mujeres como en hombres. Por eso se cree que en algunos casos el crecimiento de los hemangiomas asociado al estado fértil hormonalmente activo de las mujeres sería digno de mantener en control a los pacientes que tengan este tipo de tumor. En general decimos que este tumor es un tumor que no tiene indicación quirúrgica, salvo que sean de gran tamaño y causen alguna manifestación clínica derivada del volumen o de algún síndrome clínico por el secuestro dentro del hemangioma de un gran número de plaquetas. Ese síndrome, que se conoce como síndrome de Kasabach-Merritt, es el síndrome por el cual los pacientes tienen trombocitopenia sistémica derivada de la presencia de un gran hemangioma hepático. Este es un gran hemangioma hepático operado, como ustedes pueden ver. En la ecografía, este es un hemangioma hepático pequeño, que no tiene indicación quirúrgica, pero este que tiene acá es un gran hemangioma hepático que sí tiene indicación quirúrgica y que estaba asociado a un síndrome de Kasabach-Merritt. El segundo tumor hepático más frecuente es la hiperplasia nodular focal. Es un tumor que frecuentemente se diagnostica en mujeres entre 30 y 50 años. También es más frecuente en ellas, con una relación de 1 a 9. No presenta receptores hormonales y las complicaciones de este tipo de tumor son infrecuentes. La indicación quirúrgica en este tipo de tumores en pacientes asintomáticos no existe y solamente se operan los pacientes que tengan este tipo de tumor y sea asintomático. Y los síntomas están dados principalmente por dolor o por el gran volumen de la lesión focal. ¿Vale? Esta es como se ve una hiperplasia nodular focal. Ustedes pueden ver a mano derecha una resonancia, como se ve esta lesión, en la cual típicamente una lesión nodular, esta es de gran tamaño y que presenta una cicatriz central. Al corte, esta lesión tumoral se ve con la misma cicatriz central que tenía esta lesión en la resonancia, y el paciente tenía indicación quirúrgica, que era una lesión sintomática de gran volumen. El otro tumor hepático benigno de consideración es el adenoma hepático. Este tumor, que es muy importante, porque es el único tumor benigno que puede desarrollar un tumor maligno. Es un tumor benigno con potencial maligno. Este tipo de tumor es frecuentemente en mujeres y en niños. Está con una relación hombre-mujer de 1 a 9 nuevamente. Está directamente asociado al uso de anticonceptivos orales y hormonas esteroidales. Tiene tendencia a complicaciones frecuentes, principalmente por rotura del tumor, del adenoma, o por necrosis central en relación al tratamiento. Y todos los pacientes que tengan, independientes de que tengan síntomas o no tengan síntomas, en caso de que tengan el diagnóstico de un adenoma hepático que sea mayor a 5 centímetros, tienen indicación quirúrgica. Todos los pacientes que tengan este tipo de tumor van a tener la indicación quirúrgica principalmente porque
cuando supera los 5 centímetros, uno no puede descartar que este tumor ya no sea un adenoma, sino que sea un hepatocarcinoma bien diferenciado. Esta es la morfología de un adenoma hepático. Ustedes pueden ver a mano derecha cómo se ve en un escáner. Y esta es la morfología que tiene el tumor. Es un tumor bastante circunscrito, también desarrolla una pseudocápsula, en el cual se ve grasa intratumoral, principalmente derivado a que al igual que la hiperplasia neuronal focal, son tumores de hepatocitos anormales, ¿ya? De los tumores hepáticos malignos, el tumor más frecuente por diferencia es el hepatocarcinoma, en la principal neoplasia del hígado, en la quinta causa de muerte en hombres y la séptima causa de muerte en mujeres a nivel del mundo. Ha aumentado su incidencia en los últimos años, y esto principalmente por el aumento de las comorbilidades que predisponen el desarrollo de este tipo de tumores. Este tipo de tumores se desarrolla principalmente en la actualidad en pacientes que tienen hepatitis no alcohólica o NASH, en los que tienen hepatopatía crónica viral. Este es el mapa en el cual se ve la incidencia de hepatocarcinoma a nivel del mundo, y ustedes pueden ver como Chile tiene una tasa de incidencia que es moderada en relación a los países de Sudamérica. Tenemos una incidencia que es significativamente comparable a Perú y a Brasil. Argentina tiene menor incidencia, hay otros países que tienen mayor incidencia, como Perú y ¿cómo se llama? Y otros países ¿cómo se llama? De Norteamérica como México. Pero también podemos ver cómo significativamente hay países en los cuales el hepatocarcinoma es mucho más frecuente, y aquí me voy a detener un segundo porque está asociado principalmente al desarrollo de infecciones crónicas por virus como la hepatitis B. ¿Ya? En países como en China, India, en Pakistán, la incidencia de hepatitis B es altísima, y esto genera que, aun cuando estén en una fase de remisión, los pacientes tengan un hígado que es teratogénico. El hepatocarcinoma se desarrolla en un 70-90% en pacientes que tienen factores de riesgo, y estos factores de riesgo son hepatopatía crónica viral, la steatohepatitis no alcohólica como el NASH, el uso y abuso del alcohol y otros factores de riesgo como algunas drogas. Entre el 10 y el 30% de los tumores se desarrolla en un hígado que se dice como hígado normal, y esto es muy importante porque en caso de que tengan un hígado normal, la probabilidad de realizar un tratamiento quirúrgico con intención curativa en el hepatocarcinoma es mucho mayor que cuando los pacientes tienen factores de riesgo, porque en general cuando se desarrolla un hepatocarcinoma en un paciente con factores de riesgo, en general el hígado no es tan normal como uno le gustaría, principalmente porque toda la hepatopatía crónica, la steatohepatitis y el alcohol van dejando daño y cierto grado de fibrosis y cirrosis del hígado. Este es el mapa de hepatitis C en el mundo. Ustedes pueden ver cómo se relaciona bastante con la incidencia de hepatocarcinoma. Este es el mapa de hepatitis B en el mundo, y también ustedes pueden ver cómo hay alta incidencia de hepatitis B y cómo hay alta incidencia en relación al comparativo con la incidencia de hepatocarcinoma en el mundo. Este es el mapa de obesidad. En Chile, si bien no tenemos mucha hepatitis B, sí tenemos una gran población de obesos que desarrollan steatohepatitis no alcohólica y NASH. Esto en general es un problema de salud en la actualidad. Yo les puedo contar que el año pasado la principal causa de trasplante hepático en Estados Unidos fue la steatohepatitis por NASH, y ya no es la hepatopatía viral, sino que es la hepatopatía por NASH. Y como probablemente ustedes vieron en la clase con el doctor Tapia, el tratamiento más efectivo para la obesidad es la cirugía. Por lo tanto, en caso que tengan indicaciones, en evaluaciones multidisciplinarias, nosotros operamos pacientes que tengan enfermedad derivada de la obesidad con NASH, para prevenir todas las complicaciones
las complicaciones de esto, como el desarrollo de cirrosis y también tumores hepáticos. Esta es la secuencia patogénica del desarrollo de tumores hepáticos malignos, del hepatocarcinoma en general. Es bastante similar a toda la secuencia de los tumores en el tracto digestivo, en el cual hay mutaciones que se van asociando al desarrollo de inflamación crónica de los parénquimas o de los tejidos, y con eso se van acumulando mutaciones que van derivando finalmente en que una célula única desarrolle una pérdida de los stop de mortalidad, de apoptosis, y generalmente se va generando una célula que se replica en el tiempo y finalmente se convierte en una célula tumoral. Es muy importante para el tratamiento del hepatocarcinoma realizar un diagnóstico precoz, y para eso es que nosotros realizamos un tamizaje. El tamizaje o screening de hepatocarcinoma lo realizamos en pacientes que tengan cirrosis hepática y hepatopatía crónica viral. Los pacientes que no son candidatos de tamizaje o de buscar este diagnóstico temprano son los pacientes que tengan comorbilidad avanzada, y principalmente porque probablemente no se va a realizar un tratamiento, y en los pacientes que tengan indicación de trasplante hepático, ya sea solamente por su cirrosis basal. El esquema de tamizaje es que todo paciente que tenga un daño hepático, una hepatopatía, debería realizarse una ecografía hepática cada 6 meses. Esta ecografía tiene una sensibilidad de un 65 al 80% para poder diagnosticar tumor hepático, principalmente hepatocarcinoma. La alfa-fetoproteína ya no es un examen utilizado en el tamizaje de tumores hepáticos. Esto es como nosotros realizamos el diagnóstico de hepatocarcinoma en los pacientes que tienen lesiones sospechosas en la ecografía, y toda lesión mayor de 1 centímetro que tenga un comportamiento en un examen con contraste dinámico. O sea, vale decir que uno puede tener una variación de una fase arterial y una fase venosa, va a tener una lesión hipervascular en la fase arterial. Usted puede ver que la fase arterial es porque el contraste está principalmente en la aorta. Se ve la lesión hipervascular y finalmente cuando el contraste está principalmente en la vena cava, acá, el contraste ha salido del tumor, y esta es la lesión característica de un hepatocarcinoma, una lesión hipervascular con lavado de contraste en fase venosa mayor a 1 centímetro en un paciente que tenga un hígado dañado o sugerente o inflamado crónicamente. Cuando la lesión es menor a 1 centímetro, esta es una resonancia que muestra lo mismo. Cuando la lesión es menor a 1 centímetro, nosotros decimos que es una lesión indeterminada, y esto es una lesión que puede ser un nódulo de regeneración, un nódulo displásico o un hepatocarcinoma propiamente tal, pero menor a 1 centímetro, o sea, pequeño. Y en este caso nosotros recomendamos un control ecográfico cada 3 meses, de tal manera que cuando supere el examen de 1 centímetro, le solicitemos el examen dinámico, que puede ser o el escáner o la resonancia con contraste, para poder discriminar si es efectivamente un hepatocarcinoma o sigue siendo un nódulo de regeneración o un nódulo displásico. El tratamiento del hepatocarcinoma en el tumor hepático va a estar dado principalmente por una clasificación clínica. Esta clasificación clínica es acorde a la expectativa de vida del paciente, debe determinar un tratamiento adecuado que sea proporcional a la enfermedad que tiene, y en esto se deben considerar variantes clínicas como la hipertensión portal que tenga el enfermo y el grado de funcionalidad hepática. Hay diferentes tipos y esquemas para clasificar las enfermedades hepáticas que van a ser de tratamiento, o sea tratamiento por enfermedad tumoral, ya sea quirúrgico o de otro índole. Principalmente nosotros utilizamos el BCLC o el Barcelona Clinic Liver Cancer tratamiento. El principal método por el cual se evalúan los pacientes con tumores hepáticos malignos y hepatocarcinoma en el mundo. Este fue el grupo con el cual me tocó formarme durante 2 años en Barcelona, y en realidad es un sistema bastante adecuado y bastante esquemático y fácil de llevar. Este esquema clasifica a los pacientes en 5 estados, en un estado
muy temprano, un estado temprano, un estado intermedio de enfermedad, un estado avanzado y un estado terminal. Lo importante de la clasificación de Barcelona para el tratamiento del hepatocarcinoma es que contempla no solo el tamaño del tumor, sino también la funcionalidad del hígado, con la clasificación de Child-Pugh, y el performance status de acuerdo a la clasificación clínica del paciente. De esta manera, este esquema nos permite discriminar el tipo de terapia que el paciente va a ir puede recibir en razón de hacer un tratamiento proporcional a su enfermedad. Esto se divide en terapias curativas, ya que van a ir destinadas a erradicar tanto la enfermedad tumoral como mejorar la condición del enfermo de su enfermedad de base, y esto puede determinar que el paciente vaya a una terapia de ablación, que puede ser por una aguja de microondas o una aguja de radiofrecuencia, que lo que hacen es quemar literalmente el tumor, el ir a una resección hepática y extirpar una parte del hígado donde está el tumor, ir a un trasplante hepático donde directamente se cambia completamente el hígado, y esto, yo les decía, tanto tratar el tumor como la enfermedad coexistente, porque cuando uno cambia completamente el hígado en una enfermedad tumoral va a cambiar va a sacar completamente el tumor, pero además va a cambiar todo el tejido que está anormal y el tejido que es teratogénico, o sea, que es tumoral. O, en definitiva, si el paciente, pese a que sea un candidato a esta terapia completamente buena, pero tiene mucha enfermedad, puede ir también a un tratamiento ablativo y solamente hacerle el tratamiento del tumor y no completamente del hígado. Ahora, si el paciente tiene un estado avanzado de enfermedad o intermedio, en los cuales uno no va a poder realizar una cirugía o un trasplante, puede ir a otro tipo de terapias, como la quimioembolización, en la cual a través de la arteria hepática que irriga ese tumor, uno lo emboliza y de esa manera se necrosa el tumor. Puede ir a un tratamiento que tenga buenos resultados. Sin embargo, esta necrosis a través de la arteria no va a tener nunca los mismos resultados que las terapias que creman directamente el tumor o que resecan completamente el tumor, porque no puede evaluar directamente el grado en el cual se necrosó el tumor, y en general no es el 100% de necrosis cuando uno hace una quimioembolización transarterial en los tumores hepáticos. Paliativas, sistémicas, como el sorafenib, que es un anticuerpo monoclonal que va directamente tratamiento de los hepatocarcinomas, y en algunos casos cuando los pacientes tienen enfermedad avanzada, porque el tumor es mayor de 3 centímetros, o tienen más de algún nódulo mayor de 3 centímetros, o tienen invasión de algún gran vaso, de una vena suprahepática o de la vena porta, y tiene una disfunción hepática severa, con un Child-Pugh mayor a C, con un performance status pobre de A4, nosotros lo que le podemos dar a ese paciente es soporte básico o medidas generales paliativas para que tenga un final más adecuado de su enfermedad. ¿En qué paciente nosotros vamos a evaluar tumor hepático maligno la resección quirúrgica? Tenemos que saber que el tratamiento de elección en los pacientes que no tienen cirrosis, y en los pacientes que tengan cirrosis tenemos que evaluar si no tienen hipertensión portal y que tengan una buena función hepática. En la actualidad contamos con mejores instrumentales para cirugía, que ha hecho que, como yo les dije, la cirugía hepática se desarrolle como una cirugía bastante segura y bastante avanzada, en los cuales no tenemos mucha morbilidad perioperatoria, pese a ser una cirugía compleja. Es una cirugía que se define como una cirugía muy segura, y la morbilidad y la mortalidad no es comparable, por ejemplo, a la cirugía de Whipple, cuando uno realiza una cirugía hepática, una resección hepática extensa, aun cuando sean grandes cirugías y uno extirpe hasta el 80% de la masa hepática. Esta es la curva de sobrevida de los hepatocarcinomas en relación a si el paciente tiene o no tiene hipertensión portal, no tiene hipertensión portal, o si tiene hipertensión portal y, por ejemplo, un aumento de la bilirrubina sistémica. Y ustedes pueden ver que cuando los pacientes tienen una hipertensión portal más hiperbilirubinemia, vale decir, tiene un déficit excretorio de la funcionalidad, como además tiene un grado de fibrosis que aumentó por sobre los 10 centímetros de agua
la presión de entrada al hígado y desarrollo de circulación colateral, la sobrevida es bastante reducida. Y en estos casos, el tratamiento es el trasplante hepático, que para esto existen ciertos criterios. Los criterios de Milán son los más utilizados para el seleccionar pacientes con hepatocarcinoma que van a ir a trasplante hepático, y en esto se consideran como que son pacientes que cumplen los criterios de Milán, o también conocidos como criterios de Mazzaferro, cuando tienen un nódulo menor de 5 centímetros o hasta 3 nódulos, todos ellos menores de 3 centímetros, y que no tengan invasión vascular ni enfermedad extrahepática. Estas son las curvas de sobrevida, cuando uno puede ver que los pacientes que tenían hepatocarcinoma se les pudo realizar un trasplante hepático. Y esto, ¿por qué es tan importante para usted que tengan en conciencia desde ahora, desde su curso de cuarto de medicina, de cirugía general, que la donación de órganos es muy importante? Es una labor de todos los médicos que fomentemos la donación de órganos para poder desarrollar y trasplantar más enfermos, y de esta manera darle un tratamiento óptimo de su enfermedad. Es porque cuando uno puede lograr trasplantar a los pacientes con un hígado, cuando tienen hepatocarcinoma, tienen una sobrevida a largo plazo que es superior casi al 85%. Esto vale decir que es casi similar a una enfermedad crónica. Ustedes pueden ver a la derecha la curva sobrevida, mayor de 5 años, y tiene casi 100% sobrevida, y uno puede ver a 10, 15 años cómo va cayendo la curva. Igual que una enfermedad crónica, estos pacientes fueron trasplantados con un hígado adecuado en los pacientes cuando cumplían los criterios de Milán. Pero para poder realizar este tipo de tratamiento, lo que uno necesita principalmente es órganos para poder trasplantar. Hay ciertos criterios también, están los criterios de San Francisco, en los cuales uno puede realizar un trasplante hepático, pero sin embargo los resultados del oncológico, del tratamiento con criterios de San Francisco son menores. En Chile se trasplantan los pacientes con criterios de Milán y no con criterios de San Francisco. Para poder trasplantar un paciente con criterios de San Francisco, uno tiene que elevar una solicitud a la Comisión Nacional de Trasplante, y de esa manera se evalúa caso a caso. En algunos pacientes se pueden trasplantar con criterios de San Francisco, pero como regla estándar, los criterios para trasplantar hígado en Chile son los criterios de Milán. Esta es la comparación de los resultados. ¿Y esto es por qué? Porque en Chile, como los órganos son muy escasos, no nos podemos dar mucho lujo de desperdiciar un órgano, y de esta manera, cuando se cumplen los criterios de Milán, los resultados de sobrevida son bastante mejores que cuando se exceden estos criterios y, por ejemplo, se trasplantan con San Francisco, que los resultados son menores. Por tanto, tratando de optimizar el resultado perioperatorio, es que los pacientes se trasplantan con criterios de Milán y no con San Francisco. Caso a caso se evalúan, y de esa manera se discrimina si se puede trasplantar o no. Cuando uno tiene un paciente que va a ser candidato al trasplante hepático y tiene un hepatocarcinoma, pero va a estar mucho tiempo esperando su órgano, y va a estar más de 6 meses en lista de espera, por ejemplo, esperando su órgano, este tumor puede crecer y puede sobrepasar los criterios de Milán. Como yo les dije, pueden, por ejemplo, 4,5 y después pasa a 5,5, ya no cumple criterios de Milán y no se va a trasplantar. En ese caso, el paciente se lista como candidato a trasplante hepático, y el paciente se le hace una terapia que se conoce como terapia puente, una terapia puente entre su enfermedad y el llegar al trasplante. Y en este caso se trata el tumor, y de esa manera va a poder cumplir. Si uno piensa que va a tener un tiempo de espera, lista de espera mayor a 6 meses, que en Chile es la regla, el tiempo medio de lista de espera son 12 meses en Chile, debería hacerle una terapia puente para tratar esa enfermedad. Una de las terapias ablativas y la más frecuentemente realizada es la radiofrecuencia, o quemar directamente el tumor. Esta radiofrecuencia se realiza en lesiones que sean menores de 2 centímetros. En la mayoría de los tumores hay necrosis completa, y la sobrevida a 5 años es de un 40 a un 80%, y esto está dado principalmente por la progresión de la enfermedad sistémica, de la cirrosis, y no por la progresión del tumor. Hay que considerar para la sección de este tratamiento la ubicación de la lesión y el riesgo de diseminación de la enfermedad. El otro tratamiento, o quimioemulación, o como yo le explicaba,
a través de la arteria hepática se selecciona en pacientes que tengan buena función hepática, que no tengan enfermedad extrahepática, que no haya invasión vascular, de tal manera que uno pueda acceder de buena manera al sistema vascular intraparenquimatoso hepático, y va a realizar una necrosis del tumor que va a tener un beneficio de sobrevida en promedio de 8 meses con esta terapia. En los casos de que no puedan ir a un tratamiento con intención curativa o paliativa y que no se pueda realizar un tratamiento, está el sorafenib como un tratamiento, ¿cómo se llama?, significativo para estos pacientes que tienen terapia hepatocelular avanzado, y en estos casos el sorafenib otorgó en pacientes que fueron administrados con esta terapia una sobrevida de 6 meses en comparación con los pacientes que no recibieron esta terapia. Por lo tanto, el sorafenib otorga un beneficio terapéutico de 6 meses cuando los pacientes tienen un hepatocarcinoma avanzado. Esta es la curva de sobrevida cuando uno da sorafenib versus no da sorafenib en términos de progresión radiológica. El otro tumor hepático frecuente en maligno, más frecuente, es el colangiocarcinoma intrahepático. Este es el tumor de los conductos biliares que se da por sobre el confluente biliar. El tumor maligno de los conductos biliares, el 80% se origina en el confluente biliar, pero el 20% está por sobre el confluente biliar, o sea, está dentro del parénquima. Es más frecuente en hombres, pero solo por poquito, y hay diferentes patrones de crecimiento a nivel radiológico. Hay un formador de masa y otro que es intraductal. En general, este tumor es un tumor de mal pronóstico, que es bastante similar a los tumores de la vesícula biliar o del colangiocarcinoma del colédoco del tercio medio. Es un tumor que frecuentemente da metástasis o que frecuentemente da ictericia como manifestación clínica. Algunas nociones de anatomía hepática, esto probablemente ya lo tienen. El hígado se divide en 4 sectores: un sector posterior, un sector anterior, un sector medial y un sector lateral. Cada una de las venas suprahepáticas, que son 3, la vena suprahepática derecha, la media, la izquierda, divide el hígado en 4 sectores. La vena porta tiene 2 ramas, una rama derecha que irriga el segmento 4, 5, 6, 7 y 8. La rama portal izquierda irriga los segmentos 4, 2 y 3. El segmento 1, que es un segmento que está ahí adyacente a la vena cava y tiene una irrigación que va directamente desde la vena cava y tiene un drenaje biliar que va frecuentemente más frecuentemente directo al conducto hepático izquierdo. Como yo les dije, esta es la nomenclatura de Brisbane que utilizamos para dividir el hígado en 4 sectores: el sector posterior, el sector anterior, el sector medial y el sector lateral. Cada una de las venas suprahepáticas divide cada uno de los diferentes sectores. Cuando uno va a evaluar un paciente para una resección hepática, va a evaluar y hacer un tratamiento de los tumores hepáticos, va a evaluar el estado funcional del paciente, estimar el grado de disfunción hepática, evaluar si tiene estudios virales y qué tipo de función tiene el hígado. Va a realizar un estudio imagenológico, como yo les decía, con ecografía, TAC o resonancia, y de acuerdo a esto va a planificar una terapia global. Hay algunos estándares que nosotros tenemos que cumplir para poder hacer una cirugía segura, como yo les dije. Si bien es una cirugía muy compleja, es una cirugía bastante segura, y esto es que medimos la presión venosa central continua durante la cirugía, y esta debe estar menor a 5 centímetros de agua. Vamos a estimar el grado de disfunción hepática que tenga el paciente después de la resección masiva de una importante masa hepática. Tenemos que evitar que el paciente tenga hemorragia y transfusión intraoperatoria. Tenemos que hacer un control intraoperatorio de las fugas biliares. Uno va cortando hígado, va cortando conductos biliares, va cortando conductos sanguíneos, y debemos prevenir el desarrollo de embolía aérea, como también se cortan venas y ramas de las venas suprahepáticas que están en directa relación con la aurícula derecha,
y en cada sístole auricular se produce un efecto de succión desde la aurícula derecha a la vena cava inferior, y de esa manera se transmite a la vena suprahepática. Si a nosotros nos queda una vena abierta, se puede producir un efecto de aspiración de continuo de aire, o en el caso de cirugía laparoscópica de CO2, y que vaya desarrollando una embolía aérea, que es una situación bastante compleja de tratar en el intraoperatorio. Esta es la manera en la cual nosotros tratamos los tumores hepáticos. Hay dos formas de realizar las resecciones, básicamente con una disección en la cual, aparte de cortar todo el parénquima, disecamos las ramas troncales, las ramas derecha e izquierda, y esta es una disección que se llama glisoniana, porque utiliza los pedículos glisonianos anatómicos, y de esa manera toma todo el pedículo derecho o todo el pedículo izquierdo. O hacemos una disección iliar no glisoniana, cuando vamos a disecar directamente la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares en forma independiente. Eso es lo que yo les tenía que hablar brevemente de resecciones hepáticas, para que tengan algunas nociones y no alargarme más en esta clase y de tumores hepáticos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Creo que no, Doc. Vale. ¿Ninguna duda? ¿Quedó suficientemente claro o suficientemente poco claro? Todo claro. ¿Sí? Ya. Claro, pero hay que repasar. ¿Perdón? Claro, pero tenemos que repasar. Ya. Ustedes, yo no sé, ¿ustedes anotaron o tienen alguna manera de contactarnos a nosotros, no? A través de la plataforma. ¿Cómo, doctora, qué se refiere? No, que en caso que necesiten, me pueden contactarme si quieren más información, tengan alguna duda, les salga alguna duda durante el estudio de esto, me pueden contactar y yo feliz se las puedo aclarar o ayudarle a que busquemos la forma de que la puedan aclarar todo el curso. Tenemos correos de varios de los doctores, como el doctor Tapia, Palominos, el doctor Sotelo, y si es que en algún momento algún compañero necesita alguna cosa específica de usted, ¿nos podría dejar su correo, por ejemplo? Anoten, mi correo igual que mi nombre, cesarmunozcastro@gmail.com. Ya, muchas gracias. Listo, que vaya bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Respecto a los adenomas hepáticos, ¿el hallazgo es incidental o...? ¿Perdón? ¿El hallazgo de los adenomas son incidentales o...? Sí, en general, el hallazgo de un adenoma es un tumor incidental, eso es lo más frecuente, pero en algunos casos el diagnóstico de adenoma se debe porque se accidentaron o presentaron alguna hemorragia. Hace 2 meses operamos dos simultáneos con diferencia de 2 semanas, de pacientes que eran previamente asintomáticos, que tuvieron 2 mujeres que tenían un adenoma, una que se rompió y sangró, y otro que hizo un hematoma subcapsular hepático derivado de un sangrado que se contuvo y que la operamos posteriormente. Y los dos eran el método de diagnóstico que se realizó, o la forma en que se realizó el diagnóstico fue porque debutaron con anemia aguda, con sangrado. Pero en general la causa más frecuente de diagnóstico del adenoma hepático es el incidentaloma, por así decirlo. Alguien se realiza una ecografía abdominal, se ve el tumor hepático y después se complementa el estudio con un TAC o una resonancia. Y, por ejemplo, si un paciente debutara con hepatitis, ¿podría tener relación? O, por ejemplo, tener relación con, como tener un factor de riesgo mayor a que se malignice el adenoma o los adenomas.
la hepatitis en general no se desarrollan o no se asocian al desarrollo de tumores del adenoma, de ese tipo de adenoma. La steatopatitis y el NASH en la actualidad es una causa frecuente de desarrollo de tumores más precoces en pacientes más jóvenes, vale decir, estamos viendo desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes con NASH sin otro factor de riesgo a los 30, 40 años y probablemente el desarrollo de steatopatitis en mujeres, porque el adenoma es mucho más frecuente en mujeres, también puede ser una causa de mayor frecuencia de este tipo de tumor, yo creo que en un futuro, pero en la actualidad, el asociarlo a alguna hepatitis, el adenoma, no hay ninguna evidencia que lo sustente. Ah, ok, gracias. Bueno, que les vaya bien. Igualmente, doctor. Muchas gracias.